Siguiente función. Transporte de moléculas a través de sus células. Por ejemplo, se habla del alveolo pulmonar o del epitelio alveolar. A través del epitelio alveolar, formado por los neumocitos tipo 1, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular pasan por difusión simple a través de las células, son muy delgadas. Entonces permite el paso de gases, por ejemplo, a nivel pulmonar. En los glomérulos renales, bueno, lo que permite filtrar el plasma para formar la orina. Hay también paso de moléculas ahí. La filtración también es un proceso pasivo, dependiente de la fuerza cardíaca nomás. Síntesis y secreción de sustancias como el sudor, el moco, las enzimas, las hormonas, etc. Son importantes los epitelios en esto de la producción de líquidos. Y uno dice, ¿y por qué producimos tanto líquido? Bueno, es una forma de responder a los estímulos, ¿no? Uno, como animal, responde a los estímulos o moviéndonos o secretando jugos. De esas dos formas, o las dos a la vez o una primero y otra después. Si nos va a morder un perro, nosotros podemos arrancar, nos estamos moviendo. Pero vamos a sudar de frío, ¿no? O sea, un sudor frío de miedo porque nos pudo haber agarrado una pierna. ¿Ya? Si hace calor, sudamos en respuesta. Si estamos nerviosos, podemos liberar adrenalina, ¿sí? Y jugos están ahí también funcionando. Ya si estamos aterrados, podemos orinarnos, defecarnos. ¿Ya? Espero que eso no pase, ¿no? Pero fíjense bien, en las gincanas tienen que tener mucho cuidado, porque en las primeras gincanas ustedes entran así. Y sudan, y algunos se desmayan. No, pues sí, hay que relajarse. ¿Ya? Es contrarreloj, pero hay que relajarse. Ustedes después, frente a un paciente que esté muy grave, son los que tienen que dar la primera señal de calma, que tienen todo bajo control, aunque no cachen nada, pero está todo bajo control. ¿Ya? Regulan y controlan mediante la permeabilidad selectiva el transporte de materiales entre las mismas células epiteliales y otros compartimientos del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, la vejiga almacena orina. Y la mantención de la orina allí, ¿y por qué no se nos filtra a través de la pared de la vejiga y se nos escapa? Bueno, porque el epitelio permite justamente controlar esa permeabilidad. Se hace impermeable. Pudiera absorber algún ion, modificar un poco la concentración, ¿no? Las glándulas salivales, por ejemplo. Nosotros producimos una saliva primitiva, inicialmente. Esa saliva sale de los adenómeros salivales, pasa por unos conductillos que se llaman conductos intercalados, y después cuando llega a unos conductos llamados estriados, en el conducto estriado ocurre una absorción de iones, y luego de este conducto estriado hacia un conducto excretor más grande, ya tenemos la saliva definitiva. O sea, el conducto estriado es fundamental en el intercambio iónico para poder hacer que la saliva sea definitiva. Cambios químicos. ¿Ya? Captan e identifican una serie de sensaciones mediante células nerviosas especializadas o células epiteliales asociadas a neuronas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, células localizadas en la retina, en el órgano de Corti, en el oído interno, ¿cierto? La mucosa o el epitelio olfatorio, ¿ya? Y los corpúsculos gustativos de la lengua. Por lo tanto, los órganos receptores de estímulos también involucran epitelios. ¿Son neuronas modificadas o son células epiteliales asociadas a neuronas, los receptores? ¿Ya? Bien, aquí entonces vamos a ver lo que es la membrana basal. Aquí aparece una célula con su núcleo, una célula cúbica sería por la forma, componentes del citoesqueleto. Estos se llaman tonofilamentos, ¿ah? Esos que son rectos,
son como pelos, en verdad, están hechos de queratina y que terminan siempre descansando en unas placas de proteína citoplasmática, ¿no? Bueno, los tonofilamentos se asocian en este caso a hemidermosomas. Esto sería la mitad de un dermosoma. Los hemidermosomas siempre son estructuras que van a unir la célula epitelial a la lámina basal. Esta es la famosa lámina basal, ¿ya? Esta es delgadísima, esta es la que se observa con microscopía electrónica solamente. Pero si a esta lámina basal le sumamos estos componentes, como colágeno, por ejemplo, elastina, microfibrillas, en fin, componentes de la matriz extracelular, vamos a hablar de membrana basal, que sería sumar esto más eso. Y eso sí lo podemos ver. Especialmente hay una técnica que se llama la técnica PAS, de ácido periódico de Schiff. La técnica PAS, función, que tiñe los carbohidratos, los oligosacáridos. Entonces el PAS puede teñir los carbohidratos que están involucrados en esta membrana basal. Y la membrana basal se hace evidente. Pero igualmente se puede teñir con la misma intensidad el glucocálix. Sí lo conocen el glucocálix, ¿cierto? Que son los oligosacáridos en la superficie apical de la célula, ¿ya? Unido a lípido o a proteína de membrana. Bueno, con esta imagen quiero que quede claro cuál es la membrana basal y cuál es la lámina basal, ¿sí? Ahí redondito creo que ha caído la definición por sí misma. Ahora, como toda célula epitelial es una célula polarizada, entonces, cuando una célula está polarizada, a ver, voy a poner aquí 3 formas de célula. Cuando ustedes estudien epitelios al microscopio, vamos a encontrar células que son aplanadas. Porque uno en el microscopio ve 2 dimensiones nomás, no ve tridimensional. ¿Sí? Son cortes planos. Pero uno puede ver células de perfil así. Una célula de la mucosa bucal, si tiñeron mucosa bucal raspando la mejilla, ¿cierto? Con una tórula y tiñendo, uno ve una célula que se observa más o menos así. ¿Cierto? Pero esa célula es una célula plana, es una célula superficial, es como una baldosa, lo estoy viendo de frente, pero aquí la estoy viendo de perfil. ¿Sí? Entonces, si yo digo, ah, esta célula es cúbica, fallo porque no es cúbica, es plana, solo que la estoy viendo de frente. Bueno, aquí tenemos entonces una célula plana. Es una forma predominante en los epitelios. Los más delgados son planos siempre. Luego hay formas celulares que se parecen a la cara de un dado. Y estas células, por supuesto, son células cúbicas. Se les llama cúbicas. Deben ser llamadas cuadradas, ¿no? Porque estamos hablando de 2 dimensiones nomás. Entonces se llaman células cúbicas y tienen la forma de cuadraditos. ¿Ya? O un poco más altos o un poco más pequeños, pero siempre más anchos que la célula superior. Y luego tenemos células llamadas cilíndricas. Díganme ustedes, en estos 3 tipos de células básicas epiteliales, ¿cuál de estas, A, B, C, cuál de estas células creen ustedes que presentaría mayor polaridad? Sí. La C. ¿Por qué presentaría mayor polaridad? Más fuerte el murmullo. ¿Sí? ¿Entendí con fuerte? O más fuerte el murmullo sería... Diga. El que tiene el núcleo en la zona basal y seguramente los retículos que están adosados también al núcleo también es basal y sería como toda su funcionalidad
nuclear o simplicidad estaría en la zona basal. Ya, claro. Una razón evidente, claro, es el núcleo. Fíjense muy bien ustedes. El núcleo en cualquier célula, por una cuestión de protección del medio ambiente, el núcleo tiende a estar en cualquier célula como en el centro. Porque el centro sería el punto más alejado de la periferia, de los posibles agresores ambientales. Bueno, por acá el núcleo está hacia abajo, casi apoyado en la membrana basal. ¿Ya? Estos otros están más o menos en el centro, igual algo desplazado, y el otro no le queda más posibilidad que estar ahí entre las dos membranas plasmáticas. Bueno, la posición del núcleo, la forma del núcleo, es crucial para entender qué epitelio estoy observando. Porque ustedes, en las muestras histológicas, no van a ver células así tan claritas. No las van a ver cuadradas. Algunas sí se ven, pero las menos. Ustedes lo que van a observar en el laboratorio va a ser eso. ¿Con qué me queda? Con los núcleos, que son más pignóticos, ¿no? Se tiñen más y los núcleos tienen formas. ¿En qué tengo que fijarme en qué? Tengo que fijarme en identificar ¿qué dice ahí? La lámina basal o la membrana basal. Entonces, si yo localizo dónde está la membrana basal y sobre ella me fijo qué forma de núcleos veo, entonces yo infiero, estoy observando epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque estoy viendo núcleos alargados como aceituna, cuyo eje mayor es perpendicular, ¿cierto?, a la membrana basal. Ese es un indicativo que estoy observando un epitelio cilíndrico. Y estoy aprovechando la polaridad de la célula, ¿cierto? Y la posición del núcleo. Si veo núcleos perfectamente esféricos, puedo deducir, inferir que se trata de un epitelio cúbico. Y si veo un epitelio con núcleo alargado, podría ser también con forma de aceituna, pero más aplastado, en donde el eje mayor del núcleo es paralelo a la membrana basal, es una célula plana. Y en el caso de tejido estratificado, en ese caso puedo ver núcleos aquí arriba, aquí, aquí, pero voy a ver núcleos alargados, ¿sí? Entonces, ya al ver núcleo alargado, digo, es un epitelio cilíndrico. Núcleo a distinta altura, entonces células basales y células cilíndricas, esas dos hay en el epitelio pseudoestratificado. Ya, y generalmente acá tengo que asociarlo con alguna especialización apical. Ya, entonces, resumiendo, las células más fáciles de observar, que son polarizadas, son precisamente las células cilíndricas. ¿Se dan cuenta que borré? No aproveché ese núcleo para hacer una célula cilíndrica, porque estaría equivocado el dibujo. En los libros hay muchos dibujos errados, ¿ya? Porque el dibujante no sigue las instrucciones del profe que está haciendo el libro, ¿ya? Y lo hace como a su pinta, aunque se vea más bonito. Pero la verdad es que si la célula es cilíndrica, el núcleo tiene que ser ovalado, ¿ya? Bueno, en esta célula se puede distinguir tres partes. Se habla del dominio apical, arriba, del dominio lateral y basal. Pero digo dos partes porque se puede hablar del dominio vasolateral. Si yo les pidiera a ustedes que buscaran en una imagen, en un dibujo, o que localizaran aquí en esta célula los hemidermosomas, ¿dónde lo ubicarían? Un hemidermosoma, ¿dónde se ubica? En el basal.
siempre un hemidermosoma está pegando a la célula a la lámina basal. O sea, no puede estar en otra parte que aquí. ¿Sí? Ahora, y cuando uno analiza las células del intestino, por ejemplo, que están muy bien polarizadas, entonces uno puede decir, ¿qué puedo encontrar ahí, a esa altura? Es como en el hombro de la célula, ahí se ubican las uniones estrechas. Solo ahí. Ni aquí abajo ni en medio, ahí arriba. Si yo quiero buscar dermosomas en punto o en banda, o uniones adherentes, aquí. Y si quiero buscar uniones de comunicación intercelular como los nexus o los gap, aquí. Entonces, hay una distribución importante de estas uniones que también se polarizan, no son al lote. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Si a una célula yo le voy quitando distintas uniones, esa por ejemplo, una unión ocluyente, ese epitelio ya no me va a servir como barrera de separación de dos ambientes químicos diferentes. Ese epitelio ya no serviría como barrera selectiva si le quito las uniones oclusivas o de cierre o herméticas, ¿ya? La de arriba. Si yo le quito a este epitelio las uniones adherentes, las células se van a desintegrar, se van a separar, el epitelio se va a esfumar. Y si yo le quito las uniones de comunicación, ese epitelio va a enfermar. Sepan ustedes que cuando en nuestro organismo, y los tejidos epiteliales son un tejido que hace mucho cáncer, ¿ya? Porque la tasa mitótica de los epitelios es alta, altísima, se mantiene durante toda la vida. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando hay células que tienen cáncer, que se enferman, inmediatamente las células vecinas le quitan la comunicación, se separan y la aíslan. Entonces, ¿tienes cáncer? Ya, chao. No me comunico contigo. Y le cierran el nexus, cierran las compuertas por el lado de acá. ¿Cierto? La idea es aislar a ese tejido de células dañadas. ¿Ya? Estrategia que a veces funciona y otras veces no, porque igual ese tejido es más agresivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender las modificaciones de membrana? Es atendiendo dónde estamos analizando la membrana. Si la membrana está en la parte superior, significaría dominio apical, especializaciones, modificaciones de la membrana apical, aquí arriba, modificaciones en la membrana basal o en la membrana lateral. Y eso es lo que vamos a observar. Una de las modificaciones que se encuentran son las microvellosidades. Eso es apical. Si queremos buscar microvellosidades tenemos que ir a la región apical. Y las microvellosidades estarían ahí. Esa franja. Estas son células cilíndricas. Fíjense el núcleo alargado. Su eje perpendicular a donde iría aquí la membrana basal. Y este ya es tejido conectivo subyacente. ¿Ya? Profe, ¿estas especialidades se pueden dar en los tres tipos de epitelio o solamente en el epitelio cilíndrico? Se puede dar en el cúbico. Sí. Y se puede dar también en otras células. Por ejemplo, el ovocito tiene también microvellosidades en su ovolema, en su membrana. ¿Sí? Pero en este caso, si yo quiero buscar microvellosidades, tengo que ubicarlas en el polo apical, arriba. ¿Sí? Bueno, las microvellosidades, aquí esta sería una foto de intestino. Uno dice, estoy mirando esa foto, pero no tiene nombre. ¿De dónde lo sacaron? Del intestino. Porque los enterocitos, el epitelio intestinal es cilíndrico simple. Veo células cilíndricas. Y además, si veo aquí arriba lo que se llama la chapa estriada, históricamente desde histología se le llama así, pero es el conjunto de microvellosidades. Estas están dispuestas para absorber las microvellosidades, aumentan la superficie
superficie celular. Por lo tanto, se aumenta